Hola con todos, hoy les vamos a hablar sobre algunos de los fármacos de origen natural para el tratamiento del cáncer y su mecanismo de acción en las células. El cáncer es una enfermedad grave causada por la alteración de la actividad celular como resultado de mutaciones genéticas exitosas y dañinas. En casi todos los tejidos el cáncer puede formarse y propagarse. Las agregaciones de células cancerosas se denominan tumores. El cáncer es un término que se aplica ampliamente a cientos de posibles afectaciones. Las formas más comunes de formación de células cancerosas son a través de mutaciones genéticas por exposición a carcinógenos o a través de errores en las replicaciones de ADN. Esos errores pueden dar lugar a la desactivación de controles reguladores que tienen las células sanas para gestionar el daño genético y limitar el crecimiento y la división. Las células cancerosas, como resultado, roban recursos de las células sanas para alimentar la división descontrolada, causando una amplia variedad de síntomas que causan una alta mortalidad. En 2017 se estima que hubo más de 1.600.000 nuevos diagnósticos de cáncer y 600 muertes por cáncer en Estados Unidos. Los tratamientos más comunes para el cáncer son la radioterapia y la quimioterapia y funcionan como agentes anticancerígenos generalizados. Sin embargo, actualmente estos son muy costosos y vienen con efectos secundarios graves que incluyen daños a largo plazo. Muchas plantas sintetizan compuestos químicos especializados como mecanismos de defensa. Los investigadores han identificado varias sustancias químicas producidas por ciertas plantas que han demostrado tener propiedades anticancerígenas. La búsqueda de tratamientos contra el cáncer con estos fitoquímicos abre la posibilidad de tratamientos selectivos que son más simples, seguros, económicos, efectivos, ecológicos y menos tóxicos. Varias especies de plantas medicinales y sus fitoquímicos inhiben la progresión y el desarrollo del cáncer. Esos fitoquímicos, producidos en varias partes diferentes de la planta dependiendo de la especie, desempeñan un papel importante en la inhibición de las proteínas activadoras de las células cancerosas, las enzimas y las vías de celularización. Algunas de esas sustancias químicas fortalecen el sistema de defensa celular contra el cáncer, otros reparan los daños y otras causan apoptosis en las células cancerosas. En nuestra revisión hablamos de diversos fitoquímicos con aplicaciones en tratamientos oncológicos, tales como camptothecina, topotecan, paclitaxel, vincristina, vinblastina, pleomicina, doxorubicina y danorubicina. Se han identificado varias familias de plantas con especies que pueden sintetizar esas sustancias químicas, como Rhamnacia, Nisacia, Taxacia y Apocynaceae. Esas sustancias químicas se dirigen a diferentes procesos que funcionan para curar las células y matar el cáncer, como inhibidores de topoisomerasa 1 en la vía de replicación de ADN, inhibidores de mitosis cambiando la dinámica de microtúbulos y los agentes alquilantes e intercalantes del ADN. Los agentes inhibidores de topoisomerasa son un grupo de fármacos que interfieren con las topoisomerasas, enzimas fundamentales en la modulación de la estructura y la actividad del ADN. Las topoisomerasas de tipo 1 representan un conjunto de enzimas encargadas de escindir una de las dos hebras del ADN de doble cadena, induciendo su relajación, siendo agentes de relevancia en el tratamiento terapéutico, encontrando aplicación en la gestión clínica de diversas neoplasias. Los inhibidores de la topoisomerasa 2, como las antraciclinas o las epipodofilotoxinas, son activos contra varios tipos de tumores. Sin embargo, el tratamiento con estos fármacos a menudo resulta en el desarrollo de resistencia, incluida la disminución de la activación y el aumento de la detoxificación por enzimas dependientes del glutatión. A diferencia de la topoisomerasa 2, la topoisomerasa 1 no es una enzima dependiente del ciclo celular y por lo tanto es un objetivo celular más deseable para el desarrollo de fármacos contra el cáncer. Los inhibidores de la topoisomerasa 1, como la camptothecina y sus derivados, han mostrado una actividad significativa contra una amplia gama de tumores y en general no son sustratos de proteínas asociadas a la resistencia múltiple contra fármacos, como por ejemplo la glicoproteína P170. Debido a la toxicidad manejable y la actividad alentadora contra tumores sólidos, los fármacos activos contra la topoisomerasa 1 ofrecen promesas en el manejo clínico de los tumores humanos. Durante esta función normal de las topoisomerasas, se forma un enlace covalente entre la topoisomerasa y el ADN, llamados complejos enzivibles. Los fármacos anticancerígenos activos sobre las topoisomerasas estimulan y estabilizan este complejo, provocando la escisión de hebras y la inhibición de la función del ADN. Y dado que diferentes clases de fármacos se unen al ADN con especificidad de secuencia, diferentes agentes inducen daño específico en sitios del ADN. La camptothecina es un producto natural, un alcaloide quinolínico que se obtiene del árbol Camptotheca acuminata, del cual la topoisomerasa 1 es el único objetivo celular. Dos ejemplos de medicamentos que han sido aprobados por la FDA de Estados Unidos son el topotecan para el cáncer de ovario y de pulmón y el irinotecan para el cáncer colorectal. Las estructuras
cocristalinas de los inhibidores de topoisomerasa 1 ilustran el paradigma de inhibición interfacial, mediante el cual una pequeña molécula del fármaco puede atrapar intermediarios conformacionales de los complejos macromoleculares. En este caso, los inhibidores de TOP1, la enzima topoisomerasa 1 y su sustrato del ADN encindido forman parte de este proceso. Bien, ahora les voy a hablar sobre algunos de los compuestos naturales inhibidores de mitosis. Entre ellos encontramos el taxol, cuyo nombre genérico es paclitaxel. Este se puede obtener de las hojas, de las semillas o de la corteza del árbol Taxus brevifolia, el cual pertenece a la familia Taxae. Este compuesto fue aprobado en 1993 por la FDA y se usa para el tratamiento de varios tipos de cáncer como el de mama, ovario, próstata, sarcoma de Kaposi y páncreas. Ahora bien, el mecanismo principal del taxol implica la estabilización de los microtúbulos. Como bien sabemos, estos desempeñan un papel significativo en la formación de las fibras del uso mitótico durante las divisiones celulares. Además, ofrecen estabilidad a la organización celular y el movimiento citoplasmático dentro de las células. El taxol se une a la subunidad beta de la tubulina, lo que interfiere con su degradación normal durante la división celular. Este proceso detiene la progresión de la mitosis, causando la detención del ciclo celular en las fases G2 y M, y en última instancia provoca la apoptosis. A diferencia de otros fármacos que afectan a los microtúbulos, el taxol no requiere la presencia de guanosina trifosfato o proteínas asociadas a microtúbulos para su acción. Bien, ahora les voy a hablar sobre otro grupo de inhibidores de mitosis que son los alcaloides de la vinca. Tanto la vincristina como la vimblastina pertenecen a este grupo. Estos fueron los primeros agentes naturales que se utilizaron para el tratamiento del cáncer. Fueron aislados de Caranthus roseus, que pertenece a la familia de las apocináceas. Son alcaloides bastante similares y fueron aislados gracias a técnicas cromatográficas. En lugar de estabilizar los microtúbulos, como vimos con el taxol, estos fármacos los desestabilizan. Al unirse a las subunidades de tubulina, previenen la polimerización de esta y promueven la despolimerización de los microtúbulos. Esto interfiere con la formación del uso mitótico durante la división celular y con el transporte intracelular, lo que lleva a una detención del ciclo en la fase mitótica y a la apoptosis de células cancerosas. Estos alcaloides de la vinca se utilizan para el tratamiento de leucemia, linfoma de Hodgkin, cáncer de mama, neuroblastoma, sarcoma de Ewing, cáncer de pulmón, cáncer de mama y carcinomas testiculares y tumores de células germinales. Listo, ahora vamos a hablar sobre los fármacos alquilantes de intercalantes, que básicamente lo que hacen es interactúan con el ADN, o uniendo un grupo alquilo a la guanina del ADN, o se intercalan entre las dos hebras del ADN uniéndose en las enlaces de hidrógeno. Entre estos existe la bleomicina y la doxoidaunorubicina. Listo, y entonces podemos empezar hablando sobre las bleomicinas. Estos son un glicopéptido que se encuentra en 1962 por un japonés microbiólogo que se llama Hamao Umezawa. Estos lo que hacen es utilizan el sulfato de bleosina para tratar los linfomas de Hodgkin y de no Hodgkin. Y básicamente lo que hacen es que durante la replicación del ADN de las células interfiere con la incorporación de la timidina y esto conduce a una muerte celular debido a que no se puede dar bien la formación del ADN que conlleva una muerte celular. Hay dos mecanismos que se proponen en el que puede hacer esto, y el primero es donde que la bleomicina es una metalodroga, un metalofármaco, donde se unen iones metálicos como el hierro para generar los radicales libres que cortan este ADN en la timidina. Igualmente se puede dirigir, se hipotetiza que puede ser dirigido a sitios específicos en el ADN y en sí el sulfato de bleosina causa el daño en el ADN. Listo, y como la bleomicina es un agente alquilante, ahora nos movemos a los intercalantes de las antraciclinas, como las doxoidaunorubicinas. Ambas de estos fármacos se obtienen de Streptomyces pseudocetus y se obtienen de la ruta del policétido sintasa tipo 2, donde de ácidos grasos pequeños unidos a coenzima A, como malonil o propionil coenzima A, se obtienen estas doxoidaunorubicinas. Listo, y básicamente hay dos mecanismos de acción para la doxoidaunorubicina. El primero es la inhibición de la topoisomerasa 2-alfa beta, que causa que se den estas rupturas en el ADN. Estas rupturas en el ADN básicamente desencadenan la acción de esta proteína P53, que hace que se expresen estos genes proapoptóticos, como los genes BAX y BAC, y estos hacen que se dé una lisis de la membrana celular. Pero igualmente, el segundo mecanismo de acción es que esta doxorubicina produce estos lípidos-ceramidas. Estos rompen a un factor de transcripción que se llama CREB3DL1 y lo sacan del retículo endoplasmático. Luego este se modifica en el aparato de Golgi y le pone un amino terminal, y este amino terminal ayuda a que pueda entrar al núcleo, y como es un factor de transcripción, este transcribe la proteína P21 del gen CDKN1A.
Y básicamente esta proteína P21 lo que hace es se une a estas sinasas dependientes de ciclina. Y básicamente esto quiere decir que inhibe el ciclo celular debido a que estas sinasas dependientes de ciclina son necesarias para pasar de, digamos, el GAP1 a la fase de síntesis, al GAP2, etc. Entonces, básicamente, estos fármacos inhiben de dos maneras diferentes a las células tumorales. Ahora bien, en la parte de discusión sabemos que los fitoquímicos extraídos de plantas medicinales como los alcaloides de vinca, taxol y derivados de la camptotecina han demostrado ser una fuente rica de compuestos bioactivos con potencial terapéutico contra el cáncer. Estos compuestos actúan a través de diversos mecanismos como la inhibición de la topoisomerasa 1 y la interferencia con la dinámica de los microtúbulos, lo que resulta en la detención del ciclo celular y la inducción de apoptosis en las células cancerosas. Sin embargo, existen todavía muchas incógnitas sobre el funcionamiento a largo plazo o pleitrópicos de muchos de estos fármacos. Un buen ejemplo es el tratamiento crónico con vincristina, que produce efectos pleitrópicos en el sistema cardiovascular al alterar la función vascular y la expresión de proteínas relacionadas con el metabolismo. Estos cambios pueden influir en la regulación metabólica y la respuesta inflamatoria en el tejido cardiovascular, lo que sugiere una interacción entre la toxicidad de vincristina y los procesos metabólicos en el corazón y también de los vasos sanguíneos. Lo que nos sugiere que es importante realizar nuevos estudios evaluando los efectos de estos fármacos en el metabolismo y en la expresión de ciertos genes reguladores. Sin embargo, a pesar de enfrentar desafíos en su desarrollo, como bajos rendimientos en las plantas y además problemas de solubilidad, se han logrado avances significativos en técnicas de síntesis química y cultivos celulares para aumentar la disponibilidad de estos compuestos. Además, se están explorando nuevas estrategias de formulación como las nanopartículas y los liposomas, para de este modo mejorar su eficacia y así reducir los efectos adversos que están asociados con su uso. Estos hallazgos respaldan el potencial clínico de los fitoquímicos y en el tratamiento del cáncer y sugieren un futuro prometedor en el desarrollo de terapias más seguras y efectivas contra esta enfermedad. Esto considerando que todavía hay muchas plantas con extractos no caracterizados, resaltando la importancia de realizar estudios de farmacognosia y bioprospección, especialmente en sitios altamente biodiversos para la búsqueda de nuevos fármacos. Perspectivas a futuro. A lo largo de esta presentación hemos discutido sobre varios agentes derivados de plantas y los procesos metabólicos en los que participan, los cuales dan esas propiedades anticancerígenas. Se ha explorado ejemplos específicos de compuestos y hemos analizado cómo estos agentes actúan a nivel metabólico para inhibir el crecimiento de tumores, inducir apoptosis, entre otros. Sin embargo, es crucial reconocer que aún queda una vasta cantidad de investigación por realizar en este campo. Específicamente, el futuro de la investigación en agentes anticancerígenos derivados de plantas. Implica seguir innovando y desarrollando nuevas técnicas dentro de la exploración de varios frentes, incluyendo los avances biológicos, tales como la biotecnología, la optimización de la biosíntesis y la producción microbiana, en las aplicaciones de la medicina, como son la terapia combinada y la medicina personalizada. Por último, dentro de los nuevos compuestos, es importante enfatizar para su descubrimiento el tamizaje de alto rendimiento y la etnobotánica. Todo esto tomando en cuenta y promoviendo la sostenibilidad y la ética en la obtención de estos nuevos compuestos. Entre los avances biológicos destaca la biotecnología, ya que esta puede ayudar a promover la producción de estas sustancias anticancerígenas, aplicando técnicas de modificación genética en plantas y el uso de genómica para identificar los genes responsables para la producción de estos agentes. Asimismo, la optimización de vías biosintéticas en organismos productores puede aumentar la eficacia y la producción de estos compuestos. Por otro lado, la producción microbiana da un enfoque fuera del uso de plantas, optando por la síntesis biológica a partir de microorganismos modificados, como es un método de producción mucho más escalable y mucho más eficiente. Por otro lado, para las aplicaciones en la medicina podemos destacar la terapia combinada, siendo esta el uso en conjunto de estos compuestos vegetales al mismo tiempo que técnicas tradicionales como quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, entre otras, y cómo sus efectos pudieran ser sinérgicos, significando observar si esta aumenta su eficacia o se crea una resistencia por sus interacciones. Además de esto, usamos la medicina personalizada, basada en el empleo de identificación con biomarcadores para predecir la reacción a estos compuestos específicos, y el uso de perfiles genómicos en tumores para encontrar cuál de estos compuestos tendrá un mayor efecto para cada paciente. En cambio, quedan miles de plantas para explorar, para poder encontrar compuestos nuevos con un sinnúmero de aplicaciones. El uso del tamizaje de alto rendimiento es una herramienta rápida y eficiente para identificar nuevos compuestos en plantas. De la misma forma, la etnobotánica se puede emplear para encontrar plantas con usos tradicionales y ancestrales que pueden tener un potencial anticancerígeno. Para finalizar, es esencial promover la agricultura sostenible para garantizar el suministro de estas plantas medicinales, desarrollando un eficaz rendimiento de sus cultivos, y con un énfasis en la implementación de prácticas de abastecimiento ético sin que se dé daño a los ecosistemas locales ni a las comunidades. Y bien, finalmente, en conclusión, la investigación en fitoquímicos extraídos de plantas medicinales ofrece una alternativa para de este modo poder desarrollar tratamientos contra el cáncer mucho más seguros y también mucho más efectivos. Estos compuestos como alcaloides de vinca, taxol y los derivados de camptotecina, como ya mencionamos anteriormente, muestran potencial en diversos mecanismos de acción, lo que sugiere un uso prometedor en la lucha contra esta enfermedad tan letal.